Bueno, vamos a arrancar. Mi nombre es Silvana Bahamón, soy fellow de retina y vítreo y hoy voy a hablarles del síndrome de Irvan o neuroretinitis, aneurismas y vasculitis retinianas idiopáticas. Para empezar, vamos a definir la enfermedad. Es una enfermedad retinal vascular aislada con diferentes anomalías vasculares que puede ser congénita o adquirida y cuya etiología aún se desconoce. Empezando un poquito por la historia, Carel en 1973 describió los hallazgos en angiografía de una serie de niños con uveitis que presentaban características similares a lo que hoy conocemos con el síndrome de Irvan. Una de las características fue una niña de 19 años que en su angiografía mostraba vasculitis y aneurismas que tenían un aspecto sacular y fusiforme en las ramas arteriales principales y a lo largo del disco óptico peripapilar. Más adelante, en 1976, Jean-Paul y colaboradores describieron estas características un poco más detallado, en donde describían arteritis retiniana bilateral con pocas irregularidades arteriales, que era pues mucho más similar a lo que hoy vemos como el síndrome de Irvan, y asociado también encontraron que podía tener una enfermedad pulmonar inactiva y un derivado proteico purificado positivo, pensando en que posiblemente esta enfermedad tendría algún tipo de asociación sistémica. Luego, Kincaid en 1983 describió con mayor detalle este hallazgo en dos pacientes. Ambos eran jóvenes y ninguno tenía asociaciones sistémicas y adicionalmente pues mostraban que habían recibido tratamiento con esteroides y no habían tenido un buen resultado. Aquí en la fotografía vemos algunas dilataciones, eran específicamente en la bifurcación de las arterias y se veía en las fases tempranas de la angiografía. Ya en las fases tardías se veía un poco de exudación. Aquí vemos como en el área peripapilar tenemos estas dilataciones que se ven de aspecto triangular y en las fases tardías de la angiografía se ve un poco mejor la exudación. Más adelante, en 1995, Chang y colaboradores propusieron el acrónimo de IRVAN para resaltar las características que ya venían describiéndose. Esto lo vieron en 10 pacientes y los hallazgos principales eran estas dilataciones aneurismáticas que eran específicamente en la cabeza del nervio óptico y en algunas arteriolas retinales, que aquí, como podemos ver en la fotografía, se veían específicamente cerca al disco y que eran, digamos, dilataciones que estaban iniciando en la parte de la bifurcación de las arterias. Más adelante, en el 2006, Samuel y colaboradores realizaron el estudio más grande que se ha realizado de IRVAN, en donde estudiaron 44 ojos de 22 pacientes y propusieron realizarles panfotocoagulación en las áreas de no perfusión que se observaban en la angiografía y para evitar que pues, más adelante se presentara neovascularización. Ya más adelante voy a hablar un poco más de esta caracterización que realizaron Samuel y colaboradores. La etiología, como había dicho antes, no se ha comprendido completamente. Se sabe que pues, es una enfermedad rara y es difícil describir qué es lo que ocurre exactamente, ya que pues, no se ha diagnosticado tanto. Sin embargo, lo que se sugiere y lo que se ha observado es que es un proceso inflamatorio que migra e involucra diferentes porciones de las ramas vasculares. Y en la literatura, pues lo que se ha descrito hasta ahora es que hay un tipo de hipersensibilidad al antígeno tuberculoso o fúngico que puede llevar a que se presente una inflamación localizada o vasculitis. Entonces, hasta ahora lo que se ha descrito en cuanto a su patogénesis es que hay una hipoxia ocular que puede causar unas respuestas en la cámara anterior que se asemejan a lo que pues, llamamos iritis o uveitis anterior. Adicionalmente, hay unos cambios retinianos secundarios que se dan específicamente por formación de macroaneurismas, neovascularización o formación también de vasos colaterales y zonas de no perfusión. Además, hay un papel que se ha descrito que aún no está muy claro
y es que hay una formación de inmunopatógenos que van a jugar un papel importante en cuanto a las zonas de no perfusión y oclusiones periféricas que se presentan. Adicionalmente puede implicar el acúmulo pues o de inmunocomplejos o de anticuerpos, aún no se sabe, donde las arterias, a diferencia de las arterias en otras partes del cuerpo, lo que pues sabemos es que carecen de lámina elástica. Entonces, si recordamos, esta lámina elástica está entre las dos, digamos, en la porción interna y la porción externa de la capa media, y las arteriolas en la periferia van a tener menos capas de la capa media, por lo tanto, pues van a tener una mayor tendencia a adelgazarse y a generar estos microaneurismas. Además, se cree que hay una inflamación localizada en estas zonas de la capa media y esto va a llevar a que esa inflamación además permita exudación, perdón, aquí que exudación y vamos a tener pues las características que vemos en este síndrome. Adicionalmente, esta exudación también va a generar que en la capa íntima se genere una descamación y proliferación, por lo tanto, pues va a contribuir a la oclusión de estas pequeñas arteriolas en la periferia y pues nos va a llevar a que presentemos estas zonas de no perfusión periféricas. Y finalmente, hay algo que pues se presenta que lo describían como característico del síndrome, que es la neuroretinitis, que lo que sugerían era que es un tipo de neuropatía óptica que era pues responsable de la pérdida unilateral aguda inicial en el cuadro clínico y que se debía al edema del disco. Adicionalmente, pues en algunos casos se veía que se acompañaba de exudados duros que estaban dispuestos en forma de estrella alrededor de la fobia, que es lo que conocemos como estrella macular, y que sugería que pues, podía estar acompañando este síndrome. Sin embargo, pues hablaré un poco más adelante de esto, pero esto es un poco debatido porque pues, no es la neuroretinitis característica que vemos en los procesos infecciosos, y lo que vemos es más una inflamación o una neovascularización en el área peripapilar del disco, y en algunos casos pues se puede acompañar además de estos exudados y algunas lesiones inflamatorias tanto focales como multifocales alrededor de la retina y acompañada de la vasculitis característica. Entonces, Samuel y colaboradores describieron dos formas de clasificar este síndrome. La primera era dividirla en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores eran los principales hallazgos y que se encontraban en todos los pacientes, que eran la vasculitis retiniana, microaneurismas en las bifurcaciones y la neuroretinitis o exudación del disco óptico en la angiografía. Y los criterios menores, que eran las zonas de no perfusión periférica, neovascularización retiniana y exudación macular. Más adelante se dieron cuenta que además podían describirlo de acuerdo al momento de la progresión de la enfermedad, entonces lo describieron en 5 etapas. Estas 5 etapas, la primera etapa es la presencia de macroaneurismas, la exudación o neuroretinitis y la vasculitis retiniana. En el estadio 2 se evidenciaba la falta de las zonas de no perfusión periféricas en la angiografía. En el estadio 3 la neovascularización al segmento posterior del disco o la presencia o no de hemorragia vítrea. Y en la etapa 4 ya veían neovascularización del segmento anterior y finalmente la última etapa o estadio 5, que es el glaucoma neovascular. En cuanto a las ayudas diagnósticas, la principal es la angiografía, como he descrito, es donde más se han observado los cambios y se ha podido describir mejor esta enfermedad. La angiografía nos muestra que la intensidad de fuga de la fluoresceína a través de estas paredes vasculares es directamente proporcional al proceso inflamatorio que presentan estos pacientes. Y adicionalmente, dependiendo de la etapa de la angiografía, vamos a ver cambios como las dilataciones, las formaciones macroaneurismáticas, la red vascular y la neovascularización, mientras que ya en las etapas un poco más avanzadas de la enfermedad nos vamos a encontrar adicionalmente con oclusiones periféricas, el revestimiento de algunas venas y la vasculitis característica de la enfermedad. El OCT también es una herramienta muy valiosa
ya que nos ha permitido ver también los cambios patológicos en el área macular. Vemos que pues, va a tener algún tipo de alteración como el edema quístico característico que vamos a ver en los procesos de exudación macular, y adicionalmente podemos ver también algunos hallazgos subclínicos tempranos como tracciones vitromaculares o membranas epirretinianas que también pueden explicarnos en algunos casos donde no sea muy evidente la alteración de la visión de los pacientes. El engrosamiento macular lo vamos a ver en algunos estadios de la enfermedad, y también podemos utilizarlo para evaluar si el paciente responde o no a los diferentes tratamientos, o para planificar en algunos casos que el paciente tenga indicación de manejo quirúrgico, cuál va a ser la cirugía y qué es lo que debemos realizar. Es importante también tener en cuenta en qué momento se hace la tomografía, ya que, como podemos ver aquí en la fotografía, los pacientes que se les realiza panfotocoagulación agresiva, en algunos casos que no tenían previamente edema macular o exudación macular, la van a presentar. Otra característica importante que vemos es alteración de las capas internas de la retina, que también nos hablan de un proceso exudativo e inflamatorio en el área vascular. Es una enfermedad que es predominantemente del sexo femenino, se presenta hacia la tercera y cuarta década de la vida, no tiene ninguna predilección por ninguna raza y por lo general es una enfermedad que al inicio es asintomática. Pero si no se trata a tiempo, lo que vamos a ver es que podemos presentar una pérdida severa de la visión. Suele ser bilateral, pero como decía, es asimétrica. Inicialmente puede hallarse algunos cambios unilaterales y finalmente terminar por involucrar ambos ojos. Generalmente, la visión no se ve afectada durante su inicio, por lo que el paciente no suele consultar, sino que es un hallazgo incidental en el examen oftalmológico, y ya cuando hay deterioro de la visión se debe secundario a la exudación en el área macular o a los procesos también de zonas de no perfusión periféricas que van a conducir a la neovascularización y al proceso inflamatorio tanto del segmento anterior como del segmento posterior, y terminar comprometiendo severamente la visión. Un rasgo característico que vamos a ver inicialmente es tener claro que son las dilataciones y aneurismas que se ven especialmente en la cabeza del nervio óptico. Dentro de las características voy a describir aquí cada una de ellas, de las que hablábamos de los criterios mayores y menores, y cuáles son sus hallazgos a nivel angiográfico. Entonces, iniciando por la vasculitis reatiniana, donde vamos a ver que predomina la inflamación especialmente arterial. Entonces, aquí vemos que hay una fotografía a color donde vemos algunos exudados y vemos que hay unos cambios en la pared vascular que se pueden ver y identificar mucho mejor en la angiografía, donde vemos que hay hiperfluorescencia y hay una ligera exudación en la pared del vaso. Esto pues nos va a sugerir la presencia de vasculitis. Es importante cuando vemos estos hallazgos buscar también las zonas de no perfusión e isquemia en la periferia, ya que esto pues es parte de esta patología importante, y nos va a hablar también de que además de que hay un proceso inflamatorio en la pared vascular, pues se puede estar generando también un proceso oclusivo a nivel interno de las arteriolas, y esto pues nos va a llevar a que pues el paciente tenga un peor resultado de la agudeza visual. Entonces aquí, como vemos, adicionalmente a la inflamación y a la degradación que se está generando en la alteración de la barrera hematorretiniana, vamos a ver fuga difusa ya en las etapas tardías de la angiografía, y vamos a ver unas zonas que pueden ser segmentarias, focales o multifocales, donde vamos a ver que esa fuga se limita especialmente a las zonas de las arteriolas, y además muestra cómo en estos procesos donde se concentran las dilataciones aneurismáticas es donde también vamos a ver estas zonas de fuga mucho más hiperfluorescentes. Es importante también solicitar, si tenemos la posibilidad, imágenes de campo amplio, ya que de esta manera vamos a poder evaluar mucho mejor cuáles son las zonas de no perfusión, como vemos en la fotografía de la derecha, donde esas zonas que se ven hipofluorescentes son zonas que deberían tener vasculatura y la vasculatura no está llegando. Esta isquemia que se genera en periferia
nos va a generar una liberación acelerada de factor de crecimiento endotelial, y esto pues va a estimular más adelante a la proliferación y a la formación de nuevos vasos, que el paciente, si no se trata adecuadamente y a tiempo, pues va a terminar en un estadio como es el estadio 5 de un glaucoma neovascular severo. Por lo que las zonas de no perfusión deben ser tratadas con láser, especialmente pues guiado por angiografía. La segunda característica son los aneurismas y las dilataciones en las bifurcaciones arteriales. Estas anomalías generalmente miden entre 75 a 300 micras de diámetro y van a estar presentes en los principales sitios de las ramificaciones de las arteriolas o cerca de ellas, y también, como había mencionado previamente, van a estar en la papila y cerca a las arcadas principales. Aquí podemos ver en la fotografía que hay unos hallazgos vasculares anormales que podemos confirmar con la angiografía, donde vemos que son unas dilataciones de aspecto triangular, donde hay diferentes características de hiperfluorescencia, y vemos que también un poco más cerca al área macular también vemos algunas dilataciones, y en algunos procesos podemos ver también neovascularización y hemorragia vítrea ya en los casos en que se estén presentando sangrados secundarios a estas alteraciones de la parte vascular. Y finalmente la neuroretinitis, en donde la vemos en la hiperfluorescencia del disco, que generalmente está asociado a la tinción específicamente de la papila y se va a ver en las fases tardías. Esto es importante que lo sepamos porque se debe diferenciar de la neovascularización de la cabeza del nervio óptico, que ya es un hallazgo tardío de la enfermedad, en donde pues ya el paciente, adicionalmente a la neovascularización que va a tener en el nervio óptico, pues va a tener rubiosis en el segmento anterior y en algunos casos también uveitis anteriores. Lo que es útil aquí, digamos, es para ver si es importante o no iniciar tratamiento, y si el paciente tiene neovascularización del disco y no solamente una hiperfluorescencia de la papila, hay que considerar otro tipo de tratamientos que hablaremos más adelante. Finalmente, las características de los criterios menores, en donde vamos a tener zonas de no perfusión, que ya he mencionado previamente, la neovascularización retiniana y la exudación macular. La regulación crónica y elevación crónica del factor de crecimiento endotelial nos va a llevar a que aumente la permeabilidad de la retina patológica y se genere un edema macular, que va a ser un edema macular de muy difícil manejo, es persistente, y posteriormente esa exudación que vamos a tener en el área macular pues nos va a llevar a que haya unos depósitos lipídicos, que es lo que conocemos característico como estrella macular, y se suele observar además una retinopatía exudativa que va a estar asociada a esos aneurismas de la cabeza del nervio óptico y de las diferentes zonas de la retina y en el área peripapilar. Se cree que en estos pacientes los procesos oclusivos microvasculares son similares a otras enfermedades que ya hemos hablado previamente. Una de ellas y la más importante es la retinopatía diabética, y se debe tratar muy similar, pero mucho más agresivo. Debemos iniciar tratamiento mucho más temprano, de manera que el paciente no pierda severamente la visión. Entonces aquí vemos un paciente de 11 años que en su ojo izquierdo presentaba neovascularización del disco, que lo podemos ver en las fases tardías, que es en la imagen C, donde vamos a ver que hay hiperfluorescencia del disco. También vamos a ver que la zona foveal tiene un aumento de la zona vascular, y adicionalmente pues tiene múltiples áreas multifocales de hiperperfusión, de hiperfluorescencia, que nos hablan de exudación activa y de zonas de aneurismas y de neovascularización secundaria al proceso inflamatorio que está sucediendo. Aquí vemos otro caso de una niña de 11 años que presentaba visión borrosa en ambos ojos, que al hacerle la angiografía de campo amplio se veían las zonas de no perfusión periféricas, y se tomó la decisión de tratar con panfotocoagulación con láser. Sin embargo, como podemos ver, a pesar del tratamiento con láser, hay algunas zonas que siguen exudando y que siguen teniendo algunas dilataciones aneurismáticas, por lo que ahí en esos casos se debe considerar
tratar esas malformaciones específicas de los vasos y adicionar otro tipo de tratamiento. Los pacientes además van a tener pues zonas de exudación macular que la vamos a ver en la angiografía, pero es mucho más evidente y ahora que tenemos la tomografía pues podemos ver exactamente qué tan inflamado está, qué tan, digamos, qué tanta infiltración hay también vascular, si es en la zona foveal o no, y adicionalmente si va a tener algunas características también de alteración de las capas externas que nos van a hablar de un peor pronóstico de la agudeza visual. Si únicamente tenemos angiografía, lo que vamos a ver es que hay una presencia de hiperfluorescencia difusa que va a ir en aumento hacia las fases tardías y eso pues nos va a hablar del área macular con exudación activa. Hay una teoría de asociación sistémica en donde se cree que este síndrome puede estar asociado a una prueba de suero positiva de P-ANCAS. Los P-ANCAS son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos perinucleares y se ha encontrado desde el 2009, se han descrito algunos estudios en donde los pacientes presentan alteración y elevación de estos anticuerpos. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna asociación sistémica. Los pacientes generalmente no tienen, digamos, las enfermedades características de esta asociación son la poliarteritis nodosa y granulomatosis de Wegener, y los pacientes que se han estudiado y que han encontrado esta elevación, pues no presentan ninguna de estas características. Por lo que han sugerido estos estudios es que se puede tratar de una vasculitis ocular aislada que esté asociada a esta alteración. Adicionalmente, se ha demostrado una posible asociación con anticuerpos antifosfolípido, también considerándolo como una asociación en donde estas alteraciones de estos anticuerpos son enfermedades que van a afectar la vasculatura y que inicialmente se está afectando la parte ocular. Pero pues el paciente aparentemente no presenta ninguna otra asociación sistémica. Lo que sugieren estos estudios es evaluar si los pacientes que tienen este síndrome pueden o no tener la asociación, pero entonces no lo quieren hacer como algo de rutina, sino consideran que debe ser algo en donde se busque que el paciente tenga trombosis en otros órganos y si encuentran la asociación a trombosis a otros órganos, ahí sí solicitar estos anticuerpos. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, ya que es una enfermedad rara, inicialmente se deben pensar otras enfermedades, pero pues hay algunas características que nos van a ayudar a diferenciarlas. La primera son los macroneurismas seniles adquiridos, que van a presentar dilataciones vasculares que suelen ser diferentes porque suelen ser unilaterales. El aspecto de los aneurismas generalmente es redondo y están asociados generalmente a hipertensión arterial sistémica. Generalmente se van a ver en pacientes de entre la sexta y la séptima década de la vida, como dice su nombre, son seniles y generalmente son únicos o pocos en número, se ven un poco más regulares u ovoides y tienen ausencia de la inflamación característica que hablábamos en la angiografía. En los casos de IRVAN no se van a mostrar características como hemorragias prerretinianas, intrarretinianas o hemorragias vítreas secundarias a un sangrado de un macroneurisma de estos, y también estas dilataciones aneurismáticas son generalmente más cerca al nervio óptico en el caso del síndrome de IRVAN, mientras que en estos casos los vamos a ver más cerca hacia las arcadas vasculares principales. Otro diagnóstico diferencial es la enfermedad de Ills, que si recordamos es una vasculitis retiniana donde vamos a tener es predominantemente en hombres jóvenes, generalmente son pacientes que tienen además una prueba de PPD positiva, van a tener en algunos casos déficit vestíbulo auditivo y raramente pueden estar asociados también a infartos cerebrales. Generalmente es una enfermedad vasculítica más inclinada hacia la alteración de venas retinianas, no arterias, y no vamos a tener tantos aneurismas o tortuosidad vascular en el área del nervio óptico como es en el caso del síndrome de IRVAN. Otro diagnóstico diferencial son las corioretinitis, en donde vamos a ver que presentan una
periarteritis segmentaria en la retina y que adicionalmente van a tener placas discretas en la superficie de estas arterias retinianas. Generalmente además van a tener, si se trata de un proceso infeccioso, células blancas en el vítreo, y esto nos va a ayudar a diferenciarlo de este síndrome. La enfermedad de Behçet, que generalmente es una panarteritis oclusiva y generalmente está asociada a unas manifestaciones sistémicas características que son las úlceras aftosas orales, las úlceras genitales y la presencia de hipopio, que es característico de esta enfermedad. En los casos de sarcoidosis se pueden observar algunas ectasias arteriales múltiples, especialmente en pacientes mayores de 60 años y con antecedentes que pues, generalmente tienen hipertensión arterial. Se presentan además un aspecto de macroneurismas en forma de perla, ectasias en forma de coma, arrosariamiento vascular, tinción del disco óptico y van a tener múltiples cicatrices corioretinianas hipopigmentadas periféricas redondeadas que nos van a hablar de la presencia de un proceso inflamatorio además en el área, en el vítreo. La periflebitis que vamos a ver también puede conducir a procesos oclusivos en el caso de la sarcoidosis, pero lo que nos va a diferenciar del síndrome de Irvan es que estos pacientes usualmente van a tener asociaciones sistémicas, problemas pulmonares y algunas cicatrices corioretinianas hipopigmentadas periféricas que no se ven tan frecuentemente en el síndrome de Irvan. Finalmente, la enfermedad de Coats y la enfermedad y aneurismas de miliares de Leber son los últimos diagnósticos diferenciales donde vamos a ver algunas dilataciones vasculares y exudación que se presenta unilateral. Se observan además que estas dilataciones pues tienen un aspecto de saco redondeado a lo largo tanto de las arterias como de las venas y generalmente ocurren a nivel central como periférico. Generalmente en la enfermedad de Coats no vamos a tener ninguna asociación de uveitis anterior y esto pues nos va a ayudar a diferenciarlo del síndrome de Irvan. Para el tratamiento hay poca información en la literatura, ya que pues no tenemos tantos estudios y no es una enfermedad tan frecuente. Los reportes tienen algunas limitaciones como que son las muestras son pequeñas, el seguimiento es corto o la adopción de algunos regímenes terapéuticos no tienen tanta validez, por lo que no ha sido tan fácil tener un tratamiento y guías que nos permitan guiar a esta enfermedad. A lo largo de los años se han ido adoptando tratamientos que se han hecho en otras enfermedades y que en algunos casos han logrado tener buenas respuestas y por eso pues es digamos como que lo que se decide realizar. Entonces la presencia de esta inflamación tanto del segmento anterior como del posterior y la naturaleza que han tenido estos microaneurismas de aspecto migratorio han sugerido que es un proceso inflamatorio, por lo que se han considerado tratamientos inmunomoduladores y tratamientos con esteroides. Los tratamientos con esteroides no han tenido buena respuesta según los reportes de caso y en la búsqueda pues, de estas alternativas de tratar este proceso inflamatorio pues, se han considerado terapias como los antifactor de necrosis tumoral, como es el caso del infliximab, y también se han considerado por el proceso vascular y la neovascularización el tratamiento con antiangiogénicos. En este estudio del 2011 mostraron unos resultados prometedores sobre esta enfermedad, donde los pacientes lograban recuperar parcialmente la visión teniendo una menor inflamación y digamos vasculitis que se observaba en la angiografía. Lo que se ha demostrado con estos tratamientos es que logran disminuir además la exudación tanto del nervio óptico como del área macular. Y lo único que hay que tener en cuenta es que como son tratamientos biológicos, generalmente el paciente va a estar un poco más inmunosuprimido y existe una mayor tendencia a presentar infecciones oportunistas y reactivación de tuberculosis latente si el paciente lo presentaba. Aquesby y colaboradores encontraron que
los pacientes que tenían neovascularización asociada a este síndrome y que se encontraban en estadios 3, 4 y 5, recibiendo tratamiento tanto con panfotocoagulación como con bevacizumab, lograban un mejor resultado y lograban detener la progresión de la enfermedad. Ya más adelante, en el 2010, hay un reporte de caso en donde pacientes que estaban clasificados en estadio 3, se les aplicó ranibizumab y mostraron que tenían una buena respuesta dada por la disminución de la neovascularización del polo posterior y teniendo una menor exudación también en el área macular. En todos estos estudios lo que se ha visto es que lo más importante es iniciar el tratamiento en estadios tempranos, cuando el paciente ya se identifique que tiene, digamos, la tendencia o la posibilidad de llegar a procesos de neovascularización severa y a pérdida de la visión. Dentro del estudio de Samuel y colaboradores, que es el estudio, digamos, de referencia, pues es el estudio más grande, se vio que el pronóstico visual dependía específicamente del inicio temprano de la terapia con láser. Algunos estudios han sugerido que el láser no se debe hacer a menos de que tengan más de 2 cuadrantes de zonas de no perfusión. Sin embargo, pues esto es debatido, ya que así tengan menos de 2 cuadrantes, la posibilidad y el aumento del VEGF va a generar la neovascularización tarde o temprano, por lo que es mejor y el pronóstico va a cambiar si se realiza un poco más tempranamente. Hay otro estudio que se realizó más adelante en el 2015, donde se utilizaron implantes de dexametasona intravítreas asociadas con inmunosupresores inmunomoduladores como la satioprina y asociados a panfotocoagulación láser. Estos casos mostraron buenos resultados y similares a otros estudios que se han realizado en pacientes que tenían estas características, pero que eran características que solamente tenían en un ojo. Y lograron disminución de la exudación macular, que era evidenciada en el OCT, dado por la disminución del grosor del edema macular. Ya para pensar en manejo quirúrgico ya es cuando tenemos complicaciones como la neovascularización y proliferación fibrovascular, procesos como desprendimientos de retina secundarios a esta proliferación y hemorragias vítreas densas que no se puedan, que digamos no se reabsorban y que además que el proceso de neovascularización sea muy severo. En estos casos podemos considerar realizar una vitrectomía posterior en los casos de estas membranas fibroproliferativas, realizar pelamiento y también pues esto planificado previamente con OCT. Dentro de las complicaciones, dado que es una enfermedad rara y su curso y su pronóstico pues aún no están muy claros, las complicaciones pues van a depender del estadio de la retinopatía y de qué tan tempranamente se haya iniciado o no el tratamiento. Se ha visto que tienen un curso un poco más agresivo a otros tipos de retinopatía isquémica y vasculítica, debido a que suelen desarrollar estas áreas de no perfusión en un tiempo mucho menor y llevan a una neovascularización con hemorragia vítrea secundaria y en algunos casos pudiendo terminar en un glaucoma neovascular donde el paciente pierde completamente la visión. Generalmente estas complicaciones son generadas por la actividad acelerada de las células de Müller, que son las que terminan produciendo el VEGF y generando esta neovascularización y estos procesos de membranas fibrosas que terminan pues llevando a estas complicaciones. Como conclusión, es una enfermedad rara que tiene múltiples manifestaciones oculares, dado su espectro amplio y algunos estudios cada vez la diagnostican más, por lo que cada vez llegamos a un poco más de diagnóstico y podemos estudiar un poco más esta enfermedad. Puede progresar rápidamente hacia la ceguera, dado que las secuelas de la isquemia o la exudación masiva, digamos en el tratamiento temprano con láser es importante, ya que pues, no vamos a permitir que el paciente llegue a esos procesos de neovascularización severa. Y estos tratamientos nuevos de anti-VEGF y antifactor de necrosis tumoral son tratamientos que son muy útiles y se utilizan como coayudantes a la panfotocoagulación láser para reducir la progresión de la enfermedad. Sin embargo, pues aún, digamos, el estudio con
los procesos de tratamiento con esteroides aún son inciertos, ya que hay algunos estudios que los recomiendan y algunos estudios que dicen que no han tenido una buena respuesta. Y adicionalmente, tener en cuenta que la patología sistémica no suele identificarse, pero hay algunas asociaciones como los PEANCAS y pacientes que generalmente pues van a tener aumento de presión intracraneal, pueden tener positivos anticuerpos antifosfolípidos, hipersensibilidad a la tuberculina y a la homocisteína, y esto pues sugiere que en algunos casos hay que individualizar, se deben realizar exámenes paraclínicos para sospechar la asociación con otras patologías o si se trata de una vasculitis ocular eh, que pues tiene alteración de estos anticuerpos. Finalmente, este estudio que se realizó en julio del año pasado, los doctores de Tunista, que es una ciudad situada en la costa mediterránea del noreste de África, reflexionaron acerca del nombre de IRBAN. Como mencionaba previamente, no es una neuroretinitis característica y ellos consideran y sugieren en este estudio que se trata más de un proceso vascular, por lo que proponen el acrónimo de IRBARE, que es vasculitis retiniana idiopática, aneurismas y exudados, dejando de lado la parte de la neuroretinitis, y que este proceso que se ve y esta hiperfluorescencia que vemos del disco se debe más a que hay un edema secundario a la inflamación vascular, y estos exudados que vamos a tener peripapilares se deben principalmente a que hay fugas de las paredes vasculares que están debilitadas, de esos aneurismas que se suelen presentar en la cabeza del nervio óptico y que se van observando cada vez más a medida que la enfermedad va progresando. Por lo que este artículo me hizo reflexionar que muchas veces aprendemos ciertas cosas y nos quedamos ahí, y debido pues a que no evaluamos realmente cuál es la patogenia de la enfermedad, pues nos quedamos con que esto sí puede ser una neuroretinitis, pero es importante reflexionar qué es lo que está causando realmente esta inflamación, y en este caso lo que hemos visto y pues lo que se ha estudiado hasta ahora es que es un proceso específicamente vascular, por lo que no es una neuroretinitis específica. Y eso era lo que traía hoy para contarles. Muy bien, Silvana. Muy buena revisión. La verdad es que yo he estado muy pegado a la idea de los últimos autores, que esto es como un invento de diagnóstico, ese afán de describir enfermedades y de armar síndromes y de ponerles nombres, pues es muy común, y especialmente en los retinólogos. Entonces uno tiene que estar como alerta cada que salen siglas y nombres nuevos. Realmente esto es otra enfermedad, es otro síndrome. Yo he tenido muchas dudas y siempre he pensado lo que dijeron esos autores, que es simplemente una vasculitis retinal, un poco más severa, un poco más posterior, y neuritis como tal no hay, porque usted no ve el compromiso visual tan serio que hay en la neuritis. O sea, hay mucha vasculitis y hay edema del disco, pero llamar eso neuroretinitis, pues no veo uno ningún otro elemento para que eso se llame neuroretinitis. Y por otro lado, los cambios que ocurren normalmente en las vasculitis, cuando se altera la pared, es que hay dilataciones aneurismáticas. Entonces, ponerle a eso un nombre distinto cuando la etiología no está clara, la presentación y la evolución es muy parecida a las vasculitis retinales idiopáticas. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no hacemos ese diagnóstico? Usted hizo la revisión a raíz de haber encontrado un diagnóstico, de haber hecho el diagnóstico en algún paciente. Pues la verdad es que fue porque tengo dudas de un paciente, pero no estoy, o sea, estoy esperando los resultados de los exámenes que le pedí, pues pensando, porque yo pensaba, o sea, haciendo la revisión, realmente es una enfermedad de descarte, es una enfermedad que uno llega ya después de haber descartado otras vasculitis.
y siguiéndolo en el tiempo, pues que es muy agresiva por lo que revisé. Yo pienso que lo más probable es que no le pasa a uno nada, si no hace ese diagnóstico, porque usted Exacto. pues hace el diagnóstico de vasculitis retinal, lo trata con láser en las áreas de no perfusión y hoy en día creo que el esteroide intravítreo pues es sumamente útil para, yo diría que para todas las inflamaciones retinales y del disco. Yo lo uso rutinariamente en papilitis y prácticamente en todas las vasculitis y especialmente si uno juzga que esta puede ser autoinmune y no infecciosa, pues el esteroide intravítreo, de ahí está ese trabajo que mostraste de Exametazona que muestra unos buenos resultados. Si además le tenga uno que combinar terapia sistémica, pues eso siempre uno lo debe pensar muy bien. Y yo les he insistido mucho en el paciente que solo tiene manifestaciones oculares, meterlo con una dosis de esteroide sistémico, de inmunosupresores y comenzar a arriesgar complicaciones sistémicas, inclusive mandar el paciente a una UCI o hasta matarlo Sí. porque tenía una inflamación en un ojo, pues uno dice el balance costo-beneficio de esto no es para nada claro y los oftalmólogos tenemos que tener muy claro hasta dónde metemos a un paciente en biosistémicos por un tratamiento que muchas veces se puede hacer ocular, ¿no? Entonces sí, tomemos, me parece muy buena la observación de tomar el diagnóstico, como le digo aquí, no lo hemos hecho, me pongo a pensar para atrás, ¿a quién le hemos hecho diagnóstico de IRBA? No. Y no es por ignorancia, porque la revisión se ha hecho más de una vez y hemos hablado del tema más de una vez. Simplemente es que no nos convence que ese sea un diagnóstico específico nuevo, sino que más bien debería llamarse una forma de vasculitis retinal, ¿sí? Que tiene ciertas características. Por otro lado, esa descripción en niños, en jóvenes, pues por lo menos aquí yo creo que es muy rara. No sé qué titular está por ahí. Si algún otro, alguien de los que trabaja en retina, tiene experiencia, puede decir algo distinto. ¿Ha visto algo que se pueda llamar IRBAN en niños? ¿Ha visto vasculitis en niños? ¿Vasculitis retinales aisladas como hallazgo principal o como diagnóstico principal? No, no, la verdad yo no he visto en niños o digamos ni en adolescentes la he visto realmente. De modo que, y la verdad sí era, cuando vi lo del IRBAN, dije yo, Dios mío, hace siglos que yo no veo ni sé de eso, se me olvidó qué es lo que está pasando. Y sí, es que se hacen los otros diagnósticos diferentes, pero no se hace ese diagnóstico como tal, porque uno trata de buscar más bien cuál es la etiología adherida a lo que encuentra en la retina. Eso cuando veía más pacientes de urgencias de consulta sin cita y adultos, pero en niños no lo veo. Realmente es absolutamente raro. Sí. Sí, porque pues vasculitis retinales, digamos que no es un diagnóstico raro. Muchas veces llegamos pues a ese diagnóstico, llega por descarte, porque uno tiene que descartar toda la patología sistémica, tiene que descartar las infecciosas y uno termina concluyendo después de mucho examen y mucho seguimiento que lo único que tiene este paciente es una vasculitis retinal. Y si es predominantemente posterior y si hay edema del disco, edema macular, y se ve uno que otro microneurite, pues uno puede llamarlo IRBAN, pero si lo llama vasculitis retinal idiopática o enfermedad de ILS o ILS posterior, pues yo creo que no está cometiendo
ningún pecado, y especialmente porque, como les digo, no hay ninguna consecuencia terapéutica. Cuando uno comete errores graves, cuando deja de hacer un diagnóstico que tiene unas implicaciones terapéuticas pues muy distintas. Pero si el tratamiento y el enfoque es más o menos el mismo, pues el nombrecito se vuelve accesorio. Es cierto. ¿Algún otro comentario? Buenos días, doctor. ¿Cómo le va, Sí. doctor Rosero? Básicamente, sí, pues muy de acuerdo. Importantísimo lo que usted acaba de decir, que descartar siempre posibilidades infecciosas, eso es importantísimo. Hacer el screening de laboratorio para enfermedades en los niños y en los adultos, obviamente también inflamatorias, que todos lo sabemos. Y una vez hecho ese proceso, ya uno entra con más tranquilidad a tomar una conducta. Eso es fundamental, sobre todo las infecciosas. En los niños siempre y en los adultos, acordarse que estos procesos vasculíticos pueden inflamar también el nervio óptico. Es una simbiosis, digamos así. Y desde ese punto de vista, descartar siempre, por ejemplo, en los niños, procesos artríticos, artritis reumatoidea, y tomar sobre todo siempre el HLB27, que es importantísimo, importantísimo. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Sí, quería añadir a lo que dice el doctor Rosero que realmente en artritis reumatoidea juvenil uno encuentra mucho más frecuentemente o generalmente es una inflamación anterior y es rarísimo, pues yo hasta ahora no he visto nunca inflamación posterior, no he visto asociado a vasculitis, a no ser que el paciente tenga una autoinmune como un lupus, que ahí sí encuentra uno la parte posterior más afectada. Pero de todas maneras, en procesos autoinmunes